Hay un material que resume todos estos libros que yo le había pasado a usted, ¿verdad? Entonces, básicamente sobre esto es lo que yo quiero. De ahí está qué es análisis, qué es diseño, todo lo que es el propósito de análisis, todo lo que está relacionado a lo que nosotros desarrollamos, pero la parte teórica. Entonces, por eso muy importante estos conceptos que están aquí, almacenar, ¿verdad? Esto en la cabeza, qué se necesita hacer antes de decidir cómo hacerse. Entonces, vamos a ir haciendo un poco esto, ¿verdad? Yo voy a dejar de compartir esto y voy a ir preguntando y voy a ir respondiendo algunas cuestiones que ustedes quieran que manejen, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar primero por lo que es el concepto de qué es análisis y un diseño, ¿sí? Entonces, si a usted le pregunta, eso le va a preguntar en el taller tercero, en el taller cuarto y en la tesis, ¿qué va a entender para análisis? Entonces, el análisis, como ustedes vieron, es qué se necesita hacer antes de decidir cómo hacer. ¿Qué quiere decir eso? Cuando nosotros nos llaman en una empresa, nosotros lo que tenemos que determinar es qué es lo que se necesita hacer, ¿sí? No ya decidir cómo vamos a hacer. Y generalmente ese es el error muchas veces que tienen los analistas, ya se va con una mentalidad de qué sistema va a hacer, ¿verdad? Ya quiere imponer su sistema enlatado, ¿verdad? Y venderlo a la empresa. Nosotros primero tenemos que ver, y eso dice Joron y Ruble, ¿verdad? Los libros muy reconocidos de análisis estructurado, dice, ¿qué se necesita hacer? ¿Sí? Entonces, ¿cómo yo detecto ese qué se necesita hacer? A través del relevamiento. Por eso, el relevamiento es la base de todo análisis. Por ahí si le pregunta, ¿cuál es la base de todo análisis? Entonces, la base de todo análisis es el relevamiento, porque a través del relevamiento voy a detectar qué se necesita hacer antes de decidir cómo hacer. Ahora, y el diseño ya es cómo lo voy a hacer, teniendo en cuenta dos puntos principales, ¿sí? La tecnología con que cuenta la empresa, ¿sí? Y el presupuesto que tiene para gastar, ¿sí? Entonces, si yo voy a desarrollar un sistema, yo tengo que ver si mi sistema voy a ponerle muchos gráficos, voy a ponerle poco gráfico y tengo que ver cuáles son las terminales por donde se va a estar accediendo. Las computadoras son lentas, entonces lo que necesito es funcionabilidad. No necesito que sea lindo mi sistema y que sea lento. Entonces voy a no colocarle muchos gráficos, la parte de diseño, la parte de sobrecarga, voy a tratar de programar más en la base de datos con procedimiento almacenado, no tanto en la interfaz para que sea más liviano la interacción. Entonces, ahí yo estoy viendo qué tecnología cuenta. Y eso va a depender mucho también y va relacionado con el diagrama de despliegue, justamente lo que yo le estaba diciendo a usted la vez pasada, ¿sí? ¿Dónde se va a ejecutar ese sistema que yo voy a estar desarrollando? Entonces yo tengo que ver si ellos ya tienen servidores o tiene clones de servidores, porque mi sistema puede ser tan bueno para una empresa y tan malo para otras empresas. Me voy a instalar un sistema de compra, venta en una empresa que tiene los data centers, que tiene los servidores, tiene una arquitectura cliente-servidor, entonces perfecto, funciona, pero me voy a la otra empresa, instalo en un servidor clon y se cuelga todo mi sistema, no funciona. Y el mismo sistema, entonces esa cuestión es importante tener. Por eso el diseño es ya, ¿cómo lo voy a hacer teniendo en cuenta dos puntos principales? ¿Sí? El presupuesto con que cuenta la empresa y la tecnología. La tecnología ya lo expliqué, el presupuesto también. Yo no le puedo ya vender a un kiosco de la esquina y le voy a decir tu motor de base de datos va a ser Oracle, ¿sí? Que tiene una licencia que es carísima, ¿verdad? Entonces, de repente puedo ir a decirle a Coca-Cola, a empresas grandes, ¿verdad? Decirle, bueno, vamos a usar cada motor de base de datos Oracle, pues sabemos la seguridad, la estabilidad del motor y todas esas cuestiones. Es rentable pagar una licencia porque lo que retribuye en cuanto a lo que es la seguridad de la base de datos, la arquitectura de la base de datos y los datos que se almacenan, ¿sí? Vale la pena pagar ese monto, ¿verdad? Entonces, pero al kiosco de la esquina no, ¿verdad? Entonces ahí en ese caso le voy a decir, bueno, vamos a hacer con MySQL, con Postgre, que de igual manera va a poder automatizar sus procesos y sus actividades
que lo está ejecutando. Entonces, esa es la diferencia que hay entre análisis y diseño. En el análisis es qué se necesita hacer antes de decidir cómo hacer, ¿sí? Dice otra parte, es la de determinar el problema, dice el análisis, ¿sí? Ahí en el material también, es la de determinar el problema. Tenemos que determinar cuál es el problema. Otro concepto también de análisis, en su concepto etimológico, podría ser descomponer el todo en sus partes. ¿Y dónde yo puedo encontrar el todo en una empresa? En su organigrama. Ese es el todo y está descompuesto en sus partes a través de los departamentos. Dentro del departamento otra vez puede haber secciones, áreas de trabajo donde se esté ejecutando un conjunto de procesos y actividades que se necesita que se automatice a través de un sistema de información. Entonces ahí nosotros tenemos qué es lo que es análisis y qué es diseño, ¿sí? Ahora, después de eso viene, ¿verdad? Cuando yo ya relevé todo, voy a hacer el análisis. Es como si fuera, y siempre doy el ejemplo, vos le llamas a un arquitecto, ¿verdad? Para construir tu casa, entonces vos entras, ¿verdad? Le das todo, yo quiero 2 piezas acá, un baño en su, una sala, comedor, está. Él releva todo, ahora él tiene que graficar eso, ¿sí? Graficar. Entonces ahí entra lo que es, ¿qué es UML? ¿Sí? Entonces el UML es un lenguaje de modelado unificado. ¿Por qué? Porque había 3 autores que hablaban en diferentes lenguajes, pero tenían casi la misma característica cada lenguaje. Entonces una empresa, Patrick Roll, le contrató y le dijo, bueno, vamos a crear un solo lenguaje, ¿sí? Acá nosotros podemos hablar, decimos análisis en mandarín, en inglés, ¿está? Todos tienen el mismo significado al final, ¿verdad? Pero no nos vamos a entender porque uno va a hablar mandarín, otro en inglés, en español, en guaraní, etcétera, etcétera. Entonces, lo que se hizo es unificar. ¿Qué es lo que modelamos? Modelamos toda la información que hay en ese mundo, ¿sí? Mundo real, como lo dice también los libros. Entonces, es importante entender. Por eso es un lenguaje unificado de modelado. Entonces, ¿qué es UML? Un lenguaje unificado de modelado que me permite ¿qué? Me permite diseñar, analizar, diseñar un sistema de información. Ahora, no es un lenguaje de programación, porque eso una vez se confunde. UML es un lenguaje, ¿no? Porque tiene la palabra lenguaje y ahí dice sí es lenguaje, pero no. UML no es un lenguaje de programación. Ahora, ¿cuáles son los 3 bloques de construcción de UML? ¿Sí? Porque esa puede ser una pregunta clave también, ¿verdad? Ya en la mesa de tesis, en todos los talleres. Entonces, muchas veces le pregunta al alumno y no sabe. Los 3 bloques de construcción o partes de UML o sección de UML. Acuérdense que usted tiene que ser inteligente cuando se le pregunta algo, ¿sí? Porque alguno dice bloque y otro profesor le pregunta, ¿y cuáles son las partes de UML? Y ya no sabe más porque él conoce con el nombre de bloques, ¿sí? Entonces, uno tiene que saber relacionar, puede ser parte, bloques, secciones, estructura de UML. Entonces, todo eso puede tener que llevar a un mismo significado. Entonces, los 3 bloques o parte o estructura o lo que sea, viene a ser ¿cuáles? Viene a ser los elementos, ¿sí? Los diagramas y las relaciones. Entonces, los bloques o la parte de UML son 3. ¿Sí? El primero son los elementos, los diagramas y las relaciones. Y ahí te puede decir, te puede preguntar, citame un poco algunos elementos de UML. Y ahí ya se queda callado el alumno. Entonces, ustedes ya saben ya, los elementos UML son todo lo que se utilizan dentro de los diagramas, ¿sí? En un diagrama de caso de uso, ¿qué se utiliza? Se utiliza caso de uso, ese es un elemento. Se utiliza actor, ese es un elemento de UML. En un diagrama de clase, ¿qué se utiliza? Se utiliza clases, eso es un elemento de UML. En un modelo de negocio se usa paquetes, es un elemento de UML. El System Boundary, eso es un elemento de UML. Entonces, todo eso son elementos de UML, ¿sí? Usted tiene que tener nomás su cabeza.
Por ejemplo, en un diagrama de secuencia tenemos el boundary, el control, el entity, ¿verdad? Esos son todos elementos de UML. Entonces eso tengo que guardar gráficamente los diagramas en mi cabeza y todo lo que se utilizan dentro de los diagramas van a ser los elementos de UML. Ahora le pregunta, ¿cuáles son las relaciones? ¿Sí? Las relaciones, y ahí yo tengo que pasar. Mi mente siempre tiene que partir de un diagrama de caso de uso. Ahí está la relación de asociación, ¿sí? Está la relación de qué? De include, la relación de STEM, ¿sí? Todas esas relaciones están dentro de un diagrama de caso-uso. Dentro de un diagrama de clases, ¿cuáles son las relaciones que usamos? Agregación, composición, usamos asociación también y usamos dependencia. Todo eso, citando nada más, yo puedo zafar. También utilizamos, si queremos mostrar también en el modelo de negocio, usamos una relación que se llama también generalización. ¿De acuerdo? Entre los autores, encargados de compra y se subdivide otra vez en subautores. ¿Sí? Entonces ahí tenemos muchísimas relaciones que yo puedo citar. ¿Cuáles son algunos diagramas? Si me dice, diagrama de caso de uso, diagrama de actividades, diagrama de clases, diagrama de secuencia, diagrama de despliegue. Entonces, esos son los diagramas que nosotros podemos ir citando y no hace falta estudiar de memoria, o sea que yo tengo que ver y tener mi trabajo en mente para poder desarrollar eso. También me puede preguntar qué es un modelo de negocio. ¿Qué era un modelo de negocio? Un modelo de negocio representa la estructura organizativa de la empresa. Eso es un modelo de negocio. ¿Sí? Le pregunta qué es un diagrama de caso de uso. ¿Sí? Un diagrama de caso de uso es un conjunto de procesos que se representan a través de casos de uso relacionados entre sí, a través del autor con caso de uso, a través de la asociación, y entre casos de uso se puede relacionar con include o STEM. Entonces, fíjense que yo estoy describiendo nomás lo que es un diagrama de caso de uso para responder a qué es lo que es un diagrama de caso de uso. Otro dice, es un conjunto de casos de uso relacionados entre sí a través de entre autor y caso de uso a través de la asociación y entre casos de usos a través de include y extend. Ese también es otro concepto válido. Y ahí te pregunta otra vez, ¿qué es lo que es un caso de uso? ¿Sí? ¿Qué es lo que es un caso de uso? Es un proceso que se está ejecutando dentro de la empresa. Un caso de uso puede representar a una interfaz gráfica de usuario cuando yo lo voy a llevar a un sistema de información. ¿Sí? Por eso puede volver otra, la otra pregunta. ¿Cuáles son las relaciones en un diagrama de caso de uso? Entre autor y caso de uso, vuelvo a repetir, asociación, y entre casos de uso puede ser include, puede ser STEM, puede ser asociación también, puede ser generalización, puede ser dependencia también. Todo depende. Por las que más utilizamos nosotros son asociación, include y STEM. ¿Ah? Después de eso te puede preguntar, ¿qué es lo que describe a un caso de uso? Y ahí el alumno se queda colgado. ¿Sí? ¿O cómo se describe a un caso de uso? Entonces ahí yo tengo que responder a través del CUS. Un caso de uso yo describo a través del CUS, a través de la especificación de caso de uso. Y te pregunta, ¿qué es lo que es un CUS? Un CUS lo que me permite es describir en partes, ¿verdad? Lo que se realiza en ese caso de uso. ¿Y cuáles son las partes? ¿De qué está compuesto un CUS? Entonces ahí yo le tengo que decir, bueno, está compuesto de la descripción básica, los autores que están relacionados, una precondición, un flujo de eventos. Ese flujo de eventos está compuesto por flujo básico, flujo alterno, después viene una postcondición, la lista de archivos y después de eso ya se puede construir los prototipos. O sea que son, ¿cómo está compuesto un Q? Son los títulos que se desarrollan en la especificación de caso de uso. Eso yo tengo que tener en mi cabeza, la descripción básica, autores relacionados, precondición, flujo de eventos que se divide en flujo básico y flujo alternativo. Después viene la postcondición, la lista de archivos y después ya se puede hacer los prototipos que vamos a hacer en la siguiente materia. Entonces, esas son preguntas básicas que sí o sí se le puede hacer.
¿Qué es un diagrama de clases? Entonces ahí el alumno ya no sabe. Y ahí viene otra vez la lógica, es el conjunto de clases que se relacionan entre sí a través de la agregación, composición, asociación y dependencia. No estoy diciendo nada raro, lo que estoy haciendo es describir un diagrama de clases. Entonces, y ahí le puede preguntar, ¿qué es lo que es una clase? ¿Sí? La descripción de un objeto a través de sus atributos y sus métodos. Una clase es la descripción de un objeto. Por ejemplo, el que está sentado en una máquina de escritorio ahora, ¿qué le está detectando? Le está detectando un objeto. Ese objeto se llama monitor. ¿Sí? Ahora, ese es un objeto. Quiero convertir en una clase ese monitor. ¿Sí? Tengo que describir ese monitor. ¿Cuáles van a ser los atributos de ese monitor? El tamaño, puede ser la marca, el color, etcétera. Esos son los atributos, las características de ese monitor. ¿Cuáles van a ser sus métodos u operaciones? Apagar, encender, brillo, contraste, los botoncitos que suele venir ahí por el monitor que nos permite hacer esos cambios. Entonces, ese monitor que lo detecté a través de la vista, ¿verdad? Lo detecté visualmente, lo describo a través de sus atributos y sus métodos. Entonces, ese monitor ya no es más un objeto, ya es una clase. Entonces, una clase, ¿de cuántas partes está desarrollada? Entonces, ahí el alumno termina y no sabe. Nombre de la clase, conjunto de atributos y conjuntos de métodos u operaciones. O sea que una clase está compuesta de tres partes. Nombre de la clase, conjunto de atributos y conjunto de métodos. Por eso no es tabla. ¿Sí? Por eso no confundan. Acá por eso yo le agregué la tabla donde dice entidad. ¿No? El nombre de entidad es una cosa y tabla es una cosa, porque el concepto de tabla está, una tabla ¿cómo está compuesta por filas y columnas, ¿sí? Columnas y filas, eso es lo que compone a una tabla. Si yo digo por una clase que es una tabla, estoy lógicamente nomás luego, estoy errando al concepto, porque no puede ser una tabla una clase porque tiene tres partes, no está compuesto por fila y columna. Entonces eso es importante que tengan en cuenta. O sea que cuando hablamos de las entidades son las que nosotros reconocemos a través de las abstracciones, utilizando los sentidos. Puede ser la vista, el olfato, el tacto, etcétera. Entonces, eso es muy importante que tengan en cuenta, ¿sí? ¿De qué elemento está compuesto un diagrama de clases? Y un diagrama de clases está compuesto por clases que están estereotipados, ¿sí? Están compuestos de clases estereotipados. ¿Qué es lo que es un estereotipo? Darle una forma específica a un elemento de UML, porque yo tengo un conjunto de clases, pero si yo no le pongo ese dibujito que me dice, este es un boundary, esto es un control y esto es una entity, yo no voy a poder identificar rápidamente. Ahora, si yo estereotipo le doy una forma específica a un elemento de UML, entonces yo voy a decir, ah, este es el boundary, por el dibujito ese que tiene. Ah, este es el control. Estos son las entidades, porque está estereotipado. Lo vuelvo a repetir, si te ponen tres basureros, todo de color negro, ahí en la universidad se coloca, al final del día vamos a encontrar todo entreverado ahí, lo que es comida, papeles, basura. Ahora si se coloca y se estereotipa. Esto va a ser papel, esto va a ser para polietileno y esto va a ser para lo que son desechos de comida. Ahí vamos a ver que van a estar apartados porque está estereotipado. Entonces eso es muy bueno tener en cuenta, ¿sí? Esos son los elementos estereotipados que están dentro de un diagrama de clase. Ahora, ¿cuáles son los tipos de atributos de una clase? Público, privado y protegido. ¿Se acuerdan cuando ustedes programaban en Java de escritorio? ¿Sí? ¿Qué hacían ahí? Public void, ¿verdad? Private void, abrían su llave y programaban ahí. Entonces ahí teníamos los tipos de atributos. ¿Cuáles son? Público, privado y protegido. Los métodos también, público, privado y protegido. Son los
método. Entonces eso es importante que puedan tener en cuenta en la mente, ¿sí? ¿Qué es un diagrama de secuencia? También se le puede preguntar, ¿sí? Un diagrama de secuencia es la interacción de un conjunto de objetos y la interacción puede ser sincrónica o asincrónica. O sea que podemos ver la interacción de un conjunto de elementos, objetos de UML que puede ser sincrónica y asincrónica. ¿Cuándo es sincrónica? Cuando un objeto envía un mensaje y recibe la respuesta. Esa es sincrónica. Asincrónica es cuando envía mensaje y no recibe respuesta. Entonces, eso es muy importante tener en cuenta esos dos conceptos, porque se le pregunta también, ¿cuáles son las interacciones dentro de un diagrama de secuencia? Y por lo menos los dos tienen que saber, sincrónica y asincrónica, porque está la tercera que es la sincrónica especial, la que dentro del mismo objeto va y viene otra vez, se responde a sí mismo, ¿verdad? Entonces, pero las dos principales son sincrónica y asincrónica, ¿sí? Porque eso se le pregunta, ¿cuáles son los tipos de relaciones en un diagrama de secuencia? ¿Cuáles son los tipos de interacciones? Puede ser palabras diferentes también. O cómo se relacionan los objetos dentro de un diagrama de secuencia también puede ser la pregunta. Entonces, se relaciona a través de sincrónica y asincrónica. Entonces, eso es muy importante tener en cuenta. ¿Qué es el diagrama de actividades? ¿Sí? El diagrama de actividades básicamente es descomponer los procesos en sus actividades y ver cómo sus actividades se relacionan entre sí en los diferentes escenarios o piscinas, ¿verdad? Está el escenario de la sucursal, está el escenario del cliente, está el escenario del depósito, está el escenario del cajero, son diferentes escenarios, ¿verdad? ¿Cuál es el proceso? Puede ser registrar pedido del cliente. Entonces se descompone el conjunto de actividades, porque dentro de ese proceso hay varias actividades. Para registrar el pedido del cliente, el cliente llama por teléfono. La sucursal atiende la llamada del cliente. ¿Sí? El cliente solicita artículos. La sucursal verifica la existencia de artículos. O sea que fíjense, por ese proceso ya estoy mencionando 4 actividades y puede haber más también. Entonces, por eso se llama diagrama de actividades. Es la descomposición del proceso en sus actividades que se relaciona entre sí a través de la transición. ¿Se acuerdan? Esa flechita se llama transición. Sus actividades tienen una acción principal, después se dividen subactividades que se relacionan a través de a través de la transición. No muestro acá el estado UML, no muestro nada porque yo quiero que usted a la par acá se grafiquen en la mente. Porque yo puedo sacar mi estado UML y miramos cada diagrama y no, eso no quiero hacer. Y ya quiero que ustedes ya aprendan para el examen, entonces vayan graficando acá en su mente, porque si no es muy memorístico. Luego tenemos lo que es el diagrama de despliegue. ¿Qué es lo que es el diagrama de despliegue? El diagrama de despliegue es la arquitectura de hardware donde se va a ejecutar mi software. Entonces, la arquitectura de hardware donde se va a ejecutar mi software. O sea que la arquitectura de servidores, de máquinas, donde va a estar funcionando ese sistema de información que yo desarrollé desde el relevamiento hasta el producto final que es el software. ¿Verdad? Ese producto final yo voy a instalar en una arquitectura de hardware y voy a hacer funcionar. ¿Sí? Por eso era que veíamos ese diagrama de despliegue que hicimos el último diagrama que habíamos hecho. Ahora, ¿cómo está compuesto ese diagrama de despliegue? Puede ser la pregunta. ¿Cuáles son esos elementos del diagrama de despliegue? Entonces, esos elementos del diagrama de despliegue son el nodo, que es un prisma que representa a los elementos computacionales. Luego tenemos los artefactos, que es como un rectángulo con la pestañita, ¿verdad? Del lado derecho, doblada, ¿verdad? Y le llama artefacto, ¿sí? Luego tenemos las partes que se colocan dentro de los nodos. ¿Para qué? Para poner las características de esos elementos computacionales. Generalmente colocamos la memoria, la placa,
el disco duro, etcétera, etcétera. Todas las características que yo quiera colocar. Luego tenemos los puertos que son también elementos de UML que yo puedo colocar por cada nodo. Entonces, esos son básicamente los elementos principales de un diagrama de despliegue. Los artefactos pueden representar a .exe, puede presentar algún aplicativo, puede representar a un instalador, puede ser, por ejemplo, el PostgreSQL, el PGAdmin, puede representar a mi ejecutor para programar, si uso, por ejemplo, un NetBeans, uso un Visual Code o lo que sea, ¿verdad? Puede representar todos los puntos exe que yo quiera y quiera colocar dentro de mi servidor, ya sea de producción o ya mi servidor que va a estar en línea y en tiempo real. Entonces, eso es muy importante entender. Y la última pregunta que ya repasé hace rato que podría hacer es ¿qué son los estereotipos UML? Los estereotipos son los que dan una forma específica a un elemento de UML. O sea que yo tengo una clase, pero esa clase puede tener tres comportamientos diferentes en el diagrama de clase. Puede ser un boundary, puede ser un control o puede ser un entity. Va a depender cómo yo lo estereotipe. Va a depender cómo yo lo marque. Yo le voy a decir, esto vos vas a hacer we, vos vas a hacer control y vos vas a hacer entity. Entonces ahí estoy estereotipando. Entonces son esto básicamente aproximadamente como 20 preguntas que generalmente son preguntas fundamentales que ya se le hace desde el inicio de los talleres, ¿verdad? Taller desde fundamento, examen final de fundamento, taller tercero, taller cuarto, hasta la tesis son estos conceptos. Fíjense, yo 20 minutos lo hice todo, o sea que mínimamente esto tienen que conocer si es que no leen los libros, por lo menos para poder ser un piloto automático bastante efectivo, ¿verdad? Entonces, porque si no, me voy piloteando y me voy totalmente a otra dirección, pero por lo menos si yo tengo las conceptualizaciones básicas de lo que yo estuve explicando ahora y estuve desarrollando rápidamente, porque no es, acuérdense, los exámenes no es no te va a dar tiempo de un minuto para que vos pienses. Son preguntas pimpones. Y acuérdense, esto no es solo yo. Después van a ver la tesis y van a, cierto lo que dijo el doctor Macena, bien, ¿sí o no? No, las preguntas pimpones son, ¿qué análisis rápido hay que responder? ¿Qué es UML? No, no podía decir, profesor, yo no me acuerdo, yo me olvidé, yo no sé. No, no, eso no existe en las mesas que van a venir más adelante. Entonces, guarden bien esta grabación, reescuchen varias veces, ¿verdad? Y a la par, no es solamente lo que yo digo, o sea que me gustaría que mínimamente puedan leer, vuelvo a repetir otra vez, mínimamente lean esto, ¿sí? Acá está que es análisis, los papeles del analista, explica otra vez cada uno de ellos. También esto muchas veces le puede preguntar cuáles son los papeles de un analista, arqueólogo y escribano, innovador, mediador, jefe de proyecto. Entonces, acuérdense que esto es un resumen y van a ver que lo que está acá al final, ¿sí? Lo que está acá al final, esta bibliografía, estos son los libros que yo le pasé en gran parte, ¿sí? Está Roger Pressman, Ruble, Jordan, todos estos libros, ¿verdad? Se hizo un resumen y se tomó otra vez algunas conceptualizaciones de algunos autores que desarrollaron algunas fuentes consultadas. Entonces, esto fue la tesis del profesor Hilario Machuca, que es un profesor también de la universidad y que después nosotros retocamos otra vez y le agregamos toda esta parte que habla sobre lo que es UML. Esto también van a encontrar esta parte que es fundamental. Voy a mostrarles este PowerPoint. Esto vas a encontrar en internet, inclusive yo lo agregué acá porque era bastante resumido. Fíjense acá, empezando lo que es, ¿por qué modelar negocio antes de modelar el sistema? Y le da unas explicaciones, ¿por qué modelar negocio? Conceptos fundamentales de modelar negocio, ¿sí?
conceptos fundamentales para modelar negocio, proceso de negocio, área funcional, el proceso unificado de racional, el RU, y modelado de negocio, ¿sí? Acá están los objetivos que tienen, ¿sí? Las fases por donde va pasando, los roles y responsabilidades, roles y artefactos, estereotipos, ¿sí? Los diferentes estereotipos que hay, porque hay muchísimos. Nosotros solamente usamos algunos estereotipos. Fíjense, todos estos estereotipos hay también en UML, ¿verdad? Que se puede estar utilizando. De hecho, que cuando ustedes agregan, ahí le da un conjunto en el estado UML para conjunto de grafiquitos que ustedes pueden ir agregando. Entonces, todo esto es importante. Esto me parece muy interesante que puedan leer este resumen de UML, no ahora para el examen, sino para más adelante, ya para su taller, el tercero, ¿verdad? Entonces, vayan leyendo, porque acá, por ejemplo, habla de generalización, habla de montones, fíjense ahí, muestra ejemplos, cómo podemos generalizar los diagramas de caso de uso de negocio, diagramas de caso de uso nomás, ¿okay? Montones de informaciones yo puedo ir mirando. Y acá hay también ejemplos que pueden ir mirando. Y aquí está una parte también que habla, por ejemplo, de los bloques de construcción de UML, elementos, relaciones y diagramas, lo que estuvimos repasando. También los bloques de construcción, cómo se va dividiendo otra vez elementos estructurales, ¿sí? Si yo quiero dividir más otra, ¿cuáles son elementos estructurales de comportamiento, de agrupación y de anotación? Estructurales, clase, interfaz, nodo, caso de uso, clase activa, de comportamiento, estado. Si es que hacemos diagrama de estado, nosotros no hacemos diagrama de estado, eso en ingeniería se hace para describir un poco la interacción que hay cuando vamos a hacer un proyecto que se mezcla con otras ciencias. Por ejemplo, la electrónica con la informática, podemos usar un diagrama de estado, agrupación, que es el paquete que está aquí, anotación también, todas las anotaciones que nosotros le agregamos, todos son esos elementos, pero que se divide otra vez, se va clasificando otra vez. Después tener las relaciones, eso va mostrando otra vez. Elementos estructurales, clases, explica cada uno otra vez. Fíjense, el nombre de la clase, atributos, operaciones, ¿sí? Elementos estructurales, atributos, objeto, interfaz, colaboración, ¿okay? Parte por parte, o sea que mínimamente si leen esto, no hay forma de que yo no pueda entender porque no son teorías largas. Después habla de las relaciones, ¿sí? Y ahí explica dependencia, asociación, generalización, realización y va explicando. O sea que muy importantes son estas teorías y que lo puedan manejar ustedes porque muchas veces algunos no quieren leer los libros tienen más de 400, 500, 600 páginas. Y acá ustedes tienen un resumen de 80 páginas. Entonces eso es muy importante. Ese es un poco lo que es el resumen de teórico que mañana se le puede preguntar. No es que las 20 preguntas se le va a preguntar a todo un alumno, ¿sí? Puede ser 3 preguntas, depende. Muchas veces se le va dando oportunidad. Si el alumno me responde 2 preguntas, me responde bien, ya yo sé que estudió, por lo menos escuchó esta noche otra vez la grabación, por eso no alargué los 20 minutos y hice todo ya. Para que no digan, profesor, demasiado largo fue tu exposición. Entonces pueden cortar inclusive hasta donde yo corté hace rato y tener esa solamente el para tener como repaso de esa grabación. Entonces, no es que se le va a preguntar las 20 preguntas, son 10 minutos a 15 minutos por cada alumno. El trabajo yo ya revisé. Yo ya he visto que hay alumnos que hicieron 64 diagramas de clases, otro que hicieron 63, otro que hizo más de 70, otro que hizo 50, otro que hizo 30, otro que hizo 20, otro que hizo 5. Entonces ya estuve mirando los trabajos, entonces acá lo que, y más después yo eso voy a mirar con lo que ustedes entregan el miércoles hasta las 23:59 horas, bien ordenado en su Word. Entonces mañana lo que quiero es ver que tengan preparado su proyecto. De igual manera, si quiero revisar algunos diagramas, pero más me voy a enfocar a lo que es el aspecto teórico. Y un punto que quiero que anoten, o sea que 30%, 30 puntos vale lo que es el manual que ustedes tienen que entregar en la plataforma y 20 puntos vale la defensa teórica. Eso quiere decir
las preguntas que le voy a ir haciendo, ir evaluando, ¿verdad? Eso vale 20 puntos. No quiero que estudien de memoria, son básicamente guarden en su cabeza los diagramas y tratar de describir, pero no me describan el ejemplo. Por ejemplo, me dice alumno, ¿qué es un diagrama acaso? ¿Qué es un caso de uso? Y un caso de uso, por ejemplo, es registrar pedido. No, no es eso, eso es el ejemplo ya. ¿Sí? Un caso de uso es un proceso que se está ejecutando dentro de la empresa. Eso es un caso de uso. No es registrar pedido ya es un ejemplo, es un nombre de un caso de uso. ¿Sí? Es un nombre, un identificativo ya de un caso de uso. ¿Sí? Puedo poner como ejemplo después que me diga, bueno, es un proceso que se está ejecutando dentro de la empresa. Por ejemplo, puede haber un proceso que se llama registrar pedido del cliente. Ahí estaría correcto. Pero le pregunto y me dice, ¿es registrar compra? Es un caso de uso. No, eso es inválido ya. ¿Para que eso no va a ser válido porque ya me está dando la ejemplificación, pero no la conceptualización de la definición que yo justamente di en esta grabación. Entonces eso nomás quiero que tengan en cuenta, que guarden bien en su cabeza. Entonces son puntos fundamentales que a la par que ustedes vayan desarrollando esta carrera, tercero, cuarto, mínimamente esos libros que yo le pasé, tienen que ir leyendo, porque el análisis orientado a objetos no es simplemente diagramas. ¿Sí? El análisis orientado a objetos va más allá, va para gerenciar proyectos. ¿Por qué? Porque dentro de lo que es el gerenciamiento del proyecto, yo tengo los diferentes paradigmas, ¿sí? Los paradigmas ágiles, por ejemplo, que hoy en día vienen, ¿verdad? Scrum, como uno le dice, XP, está también ahí rozando el RUP que nosotros usamos como, como un paradigma ágil, ¿verdad? Y otros paradigmas que vienen para gestionar proyectos, o sea, que guarden en su cabeza. Nosotros nos orientamos y nos recibimos como licenciado en análisis de sistemas no para sentarnos a ser programador, sino para gerenciar proyectos, para hacer proyectos de análisis y diseño. Entonces, eso tiene que orientarse, porque si no, se le va a contratar siempre como programador. Y la programación, yo le puedo decir que es muy desgastador. Yo llegué a programar hasta los 26, 27 años, pues me dejé la programación, porque es muy cansador. Entonces, eh, te lleva mucho tiempo, te desgasta, tenés que estar totalmente dependiendo de vos y vos tenés que estar alerta a las 24 horas si es un sistema que funciona 24 horas. Si hay algún problema en el sistema, tenés que estar ahí para solucionar, para parchear, como dice siempre, como programador, ¿verdad? O para cumplir con un requerimiento que se quiere automatizar. Y así vas a vivir toda tu vida, ¿no? Entonces tiene que orientar para después recibirse, trabajar unos años en eso, pero después para ser gerentes de proyectos. Entonces eso es un poco lo que quería cerrar con esta cátedra, ¿verdad? Espero que lleven el mismo ánimo, la misma postura, la misma dedicación. He visto que muchos alumnos se dedicaron bastante a su trabajo la vez pasada cuando revisé, ¿verdad? Cómo desarrollaron sus diagramas, esa misma dedicación, esa misma postura lleven, porque eso es lo que le va a llevar al éxito a ustedes el día de mañana como profesionales. Porque no me sirve de nada recibirme, tener un título y con el título después no sé qué hacer. Lo que tengo que hacer es profesionalizar ese título. ¿Sí? Porque algunos dicen, ya tengo un título y ya soy profesional. Teóricamente sí, pero sos profesional realmente cuando vos tenés una estabilidad en el mercado laboral. Ahí puedes decir, yo soy profesional en el mercado. Académicamente sí, porque ya tenés tu título y dice que sos licenciado. Pero en la realidad, cuando vos podés salir y pelear y luchar, competir en el mercado y estabilizarse en el mercado competitivo que hoy tenemos, es muy importante. Y acuérdense, señores, que justamente hoy en día en los colegios, yo formaba parte de ahí la mesa, me solían invitar, ¿verdad? No tengo tiempo más para hacer, siempre me invitan ahí el colegio que está en Ñemby, CTA creo que es, ¿verdad? Colegio que funciona. Los alumnos que salen de ahí ya, me acuerdo que presentaban proyectos
Yo le estoy hablando ya hace 4 o 5 años atrás. Estaban presentando ya proyectos con motor de base de datos pobre, su programación con PHP, por más que era un formulario o algo así sencillo. Pues fíjense, cosas que ustedes en el segundo año de la universidad empezaban a aprender y ya estaban viniendo. Y eso van a ser nuestra competencia en el mercado laboral. O sea que nosotros no nos podemos quedar atrás. Por eso a mí me dicen, pues, voy a tener, profesor, tener más de 11 títulos universitarios, ¿para qué necesito? Yo sigo estudiando, porque es el que viene atrás de mí. Si yo me quedo, yo no me voy a perder, ¿sí? Voy a perder porque el que viene atrás viene mucho más actualizado. Si yo no me actualizo, me voy a quedar en el mercado y no voy a poder competir. Entonces, tengan en cuenta eso, la actualización permanente. Otro punto también, hay los cursos gratis en la SNPP para que le va a dar certificado. Justamente ahora metí un proyecto en una profesional que tiene todo su título de ingeniería, pero no estudió cursos. Entonces, eso le quita mucho puntaje. Entonces, tengan cursos, hagan esos cursos gratis, busquen online esos cursos que son gratis, que a veces tenés que pagar $20, no me por el certificado, que no es nada, son 150.000 por un certificado. Una vez hay certificación en la Universidad de España, ¿verdad? Hay una universidad ahí que brinda, ¿verdad?, esos cursos y te cobra $30 si querés certificar. Si no querés certificar, puedes hacerlo gratis el curso, ¿verdad? Pero si pueden, paguen, son 200 y algo nomás y te dan un certificado de la universidad y tienen cursos de programación, tiene cursos de informática, de análisis, de ingeniería de software. Ingeniería de software es muy bueno, entonces hagan esos cursos, ¿verdad? Inviertan lo que es su estudio, ¿verdad? Esto ya es una charla que le estoy dando ya como culminación de esta materia. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos ingeniería del software, ¿sí? Nosotros hacemos ingeniería del software y la ingeniería del software necesita una capacitación constante y continua, ¿sí? No podemos vender software con conocimiento desactualizado, ¿sí? Porque vamos a impactar en qué? Vamos a impactar en una empresa, en una organización, en una institución. Acuérdense que nuestro sistema de información automatiza procesos. Si automatizamos procesos con conocimientos desfasados, en algún momento eso va a repercutir por la empresa y va a tener que cambiar otra vez su sistema. De aquí a 2 o 3 años va a tener que cambiar todo otra vez, ¿verdad? Porque se construyó sobre conocimiento desactualizado. Entonces, esas cuestiones tienen que tener en mente. Ustedes ya están próximos a pasar al cuarto año, ya en su último año de la carrera. Entonces, con esa mentalidad ya vuélquense ya con una mentalidad de profesional académico y como profesional para competir en el mercado laboral. Entonces, esos cursos, yo veo que mi señora, que es profesora, no enseñamos, pero ella en su tiempo libre hace esos cursos de SNPP, de base de datos, no se lanzan. Curso gratis, inclusive te da un certificado reconocido con un código de validación. La pasada hizo uno en Oracle que había, no sé si el año pasado, no me acuerdo, hizo uno en Oracle, por ejemplo, ¿verdad? Ahí donde él te da todo el curso de la gran 7 porque te da para practicar ahí, te da toda la ventana, la consola, vas a practicar ahí, tener todo tu curso, enviar tus actividades, todo es a distancia. Y después te dan y suelen tener 40, 50 horas y no se paga nada. Entonces aprovechemos esos cursos, entren en la página de SNVP. Acuérdense que eso está avalado por el Ministerio de Educación. Esos certificados son válidos. Entonces, para cualquier parte donde yo meta mi currículum, ya voy a tener esos cursos. Fíjense que hagan 4 o 5 cursos de eso y ya tengan. Entonces, le va a servir bastante para colocar en su currículum porque ustedes no tienen todavía experiencia. Entonces, no tengo experiencia, pero tengo el conocimiento suficiente para entrar a desarrollar mi experiencia dentro de tu empresa. Entonces, eso es lo que yo me tengo que vender cuando me voy a la entrevista. Si yo soy un alumno que estoy estudiando en la universidad, no tengo por el momento experiencia, pero tengo el conocimiento suficiente para empezar a construir mi experiencia y eso depende de la oportunidad que usted como empresa me pueda dar. Esa oportunidad yo voy a aprovechar, voy a brindar todo el conocimiento que está aquí
avalado en estos certificados que yo estudié. Aparte de la carrera que estoy estudiando, también hice estos cursos. Entonces, cuando el que me entrevista ya es un impacto, porque estoy creando un nuevo concepto. Estoy creando un concepto científico de lo que es la adquisición de conocimiento y no simplemente la de guardar en una bitácora un conjunto de experiencias. Porque por mi juventud es difícil. Porque acuérdense que a usted lo primero que le pide para trabajar es experiencia. Pero ¿dónde yo puedo convencer, verdad, que tengo más algo que vender que experiencia? En la entrevista, cuando me llaman, entonces me voy, me presento y vendo mi conocimiento. Pero para eso, pues yo ya tuve que haber hecho 4 o 5 cursitos ahí en la CNPP, haber hecho certificación en otro país, ¿verdad? Haber invertido un poquito ahí, ¿verdad? Y no son cursos caros, ¿sí? Entonces, eso es muy importante que tengan en cuenta. Eso es lo que yo quería charlar con ustedes en esta noche, porque esta materia es más que importante. Por eso habíamos escrito, hoy empiezo mi tesis. Entonces es más que una materia, es la parte humana que como yo docente le puedo dar estos consejos que le va a servir a usted si es que me escucha. Entonces, ¿cómo me va a servir si el próximo, por ejemplo, próximo año nos encontramos, ¿verdad? Porque el lunes empezamos haciendo, entre comillas, el lunes empezamos un modelado de la información. La siguiente materia vamos a empezar el lunes. Pero después de esa materia, si ya no tenemos más materia, o el próximo año nos encontramos, me digan, profesor, acá yo ya hice ya estos 3, 4 cursos en la SNPP, hice estos cursos en otra universidad, que es gratis, solamente para el certificado a nivel internacional, ta, ta, ta. Entonces, eso quiere decir que no hablé ahora 20 minutos, no hablé de balde, sino que ustedes pudieron aplicar y después de ahí a 2 o 3 años, por ahí me van a decir, profesor, gracias había sido. ¿No? Porque si vio lo que dijiste, hoy estoy trabajando, me estoy desarrollando mi experiencia en una empresa XXX. Entonces, eso es fundamental que ustedes tengan en cuenta. El que escucha, aparte de escuchar, trata de aplicar lo que escuchó, porque lo que yo le estoy diciendo es lo que en algún momento otros profesionales, profesores, nos dieron una charla de esta. A mí me funcionó, apliqué la fórmula, me funciona. Entonces, yo le estoy pasando nomás esa fórmula. Y ustedes el día de mañana, cuando sean profesionales, enseñan en la universidad, pasen también esa fórmula, si es que aplicaban y les sirvió, pasen a otros. Entonces hagamos que vaya creciendo el ambiente profesional, no simplemente profesional académico, sino profesional competente en el mercado. Eso es lo que queremos. Bueno, nada más que decir. Yo estuve corrigiendo hoy lo que es el examen, ¿verdad? Eh, el examen parcial, que son las actividades en la plataforma, el examen parcial, que forma parte de los ejercicios o trabajo para entregar al tutor, y los ejercicios de autoevaluación, que era formado parte del puntaje de trabajo práctico. Entonces ustedes sumando ahí ya saben su examen parcial, qué puntaje hicieron, qué puntaje qué puntaje hicieron en su trabajo práctico. Vuelvo a recalcar otra vez, quité puntaje en algunas actividades sumando ya todas, ¿verdad? Que tenía que quitar en las actividades anteriores para no quitar mucho puntaje. Entonces en una actividad nomás sobrecargué de repente un 2 puntos menos, si era de 5 sobrecargué en una actividad, pues no puedo poner 0,5 o un punto, entonces sobrecargué nomás en una actividad para no quitarle, porque si son, quito un punto por cada actividad, son 7 unidades, 7 puntos van a perder. Entonces mínimamente lo van a perder, eso sí, ya corregir objetivamente, ¿verdad? Pero es lo máximo que se estiró. También las actividades ya no están abiertas hasta el domingo, porque ya me llamaron un poco la atención porque estaba todavía abiertas las actividades. Justamente un alumno hoy me consultó que quería levantar, pero ya hasta el domingo es hasta hoy, inclusive yo tiré otra vez, ¿verdad? Estiré hasta hoy después del mediodía, ¿verdad? Y hasta hoy, ¿verdad? Para ver si alguien lo enviaba la mañana. Entonces, pero después ya tuve que cerrar todo, porque el examen parcial pues tiene una fecha. Entonces,
pero dejamos abierto, como le había comentado el delegado y ustedes mismos estuvieron también, para todos aquellos alumnos que se quisieron poner las pilas, ¿verdad? Y enviar todavía sus actividades, tuvieron esa posibilidad. Algunos enviaron bastante bien, algunos apenas tienen su puntaje parcial y su trabajo práctico, pero de igual manera, si no rinde la final, igual ya les sirve, como eh, ya no va a tener que rendir parcial ni trabajo práctico, sino la final nada más. En cuanto a lo que es las actividades que corresponde, por ejemplo, a elaborar un resumen, a elaborar los ensayos. Algunos le ponían ensayo y me elaboraba 10 páginas, 5, 6 páginas, 7 páginas. Los ensayos máximo tienen que tener 3 páginas, ahora ya es mucho. Bueno. Algunos le colocaba, elabora un resumen en una página. Me escribía media página. Otro me escribió en 3 páginas y decía bien ahí en una página. Entonces, tener mucho cuidado, hay que leer mucho lo que se solicita muchas veces. Entonces, para hacer eso correctamente. En cuanto al contenido, eso en cuanto a la estructura, en cuanto al contenido, es importante que podamos como alumnos poder desarrollar nuestras propias ideas en base a definiciones de los autores. No es copiar nomás partecita de cada teoría, pegar ahí, pegar el link ahí abajo. No, eso no es un ensayo, ¿verdad? Porque si no repasamos eso, algunos nomás hacer en plagio.com, ¿verdad? Para verificar y así mismo el texto estaba. Por lo menos colocó el link ahí y hacía referencia a ese link. Pero cuando leemos algo es importante que podamos nosotros conceptualizar esas definiciones, desarrollar un poco. Entonces eso un poquito, no es para mí, ni para su puntaje de ustedes, sino es para construirse usted como profesional de poder desarrollar ideas científicas, porque estas ideas son científicas, son de conocimiento y no hacer la reproducción de conocimiento, sino que nosotros podamos producir conocimiento. Entonces, esas son cuestiones que tienen que tener en cuenta. Entonces, le dije en cuanto a la estructura, en cuanto al contenido y en cuanto al formato. Algunos ponían su título en Arial, otro un párrafo estaba en Calibri, estaba otro párrafo en Arial, o sea que hay cuestiones de formato que ya como alumno del tercer año ya no. Si uso todo Arial, usemos todo Arial. Si uso todo Calibri, usemos todo Calibri. Si uso Time Roman, usan todo Time Roman. No en un párrafo poner un tipo de letra, otro pasaba en una página, pasaba una palabra, otro estaba así, en otra página totalmente desordenado. O sea que es importante que nosotros tengamos en cuenta en cuanto a lo que es la estructura del trabajo, en cuanto al contenido del trabajo y lo que es en cuanto al formato. Eso como alumnos es importante que podamos manejar. Eso son cuestiones que tienen que tener en cuenta porque la siguiente materia que viene modelado va a constar también de una parte teórica, el mismo esquema que estuvimos desarrollando, y la parte práctica vamos a estar desarrollando juntos. Entonces el lunes vamos a estar iniciando a las 19 horas, la que le queda mejor a usted. Entonces vamos a iniciar en ese horario, ¿verdad? Lunes y martes y miércoles y jueves van a tener tiempo para hacer los trabajos en la plataforma. Bueno, eso es todo mi exposición. Le agradezco. Le espero mañana a las 18 horas, ¿verdad? A los alumnos que ya se pueden conectar, ya conéctense y yo les sugiero, el que se conecta primero, el que se conecta más rápido, porque generalmente cuando ya se conecta después uno ya ve los errores de los otros y ya veo los errores o la respuesta que presentó mal, entonces sobre eso voy repreguntando. Entonces cuanto más rápido rinden, cuanto más el que se conecta primero, segundo, eso ya va saliendo y ya va pasando eso. Entonces ahí ya Nina quiere hablar. Ahora voy a dejar el micrófono abierto para que puedan consultar sus dudas. Profe, una consulta más. De Sí, forma individual sería la conexión, ¿verdad? así mismo, de forma individual, lo vamos a usar WhatsApp. Por ejemplo, el que entra va a decir, entro yo y entra. Por ejemplo, Janina, a las 6, entro yo, dice. Entra ella, los demás estén atentos. Cuando sale Janina, tiene que escribir, ya salí. Entonces ella sale ella, entonces entra el siguiente. Entro yo, entra el siguiente compañero. Entonces así cada uno en el WhatsApp vamos esté manejándose. Para eso tenemos el WhatsApp. Entonces de ahí van a ir entrando de a uno. No todos van a poder, es individual es el examen conmigo. ¿Está bien?
Entonces eso es importante. Gracias, profe. De nada. ¿Otra consulta? Sí, profesor, yo tengo una consulta. Sí. ¿Hasta qué hora estaría abierta o sea, hasta qué hora tendríamos tiempo para hacer el examen mañana, teniendo en cuenta que hay compañeros, en mi caso, tengo que trasladarme hasta mi casa para poder hacer el examen? Y yo desde las 18 voy a estar. Y va a ir entrando los alumnos. Y vamos a ver hasta dónde, vamos a ver hasta cuántos se van entrando. Por eso yo avisé ya con tiempo. Justamente hoy un alumno me pidió un justificativo. Le envié firmado, ¿verdad? Que quería. También te voy a compartir acá. No sé, el alumno. Yo creo que va un poco. Por eso yo avisé la vez pasada con tiempo que yo no pido en la hora de